soy antropólogo, doctor en antropología y bueno, me especializo más o menos en, he trabajado ya hace hartos años el tema indígena en general y particularmente el tema de los parlamentos dentro de lo que es el contexto mapuche. Dentro de todos estos años, más o menos, lo que hemos venido o lo que he venido trabajando en un centro de documentación que se llama Centro de Documentación e Investigación Indígena Rucatugún, hemos venido trabajando varios aspectos sobre lo que es la historia de la sociedad mapuche, ¿ya? Y más o menos lo que hemos trabajado es particularmente aspectos un poco desconocidos que no están en el momento actual, digamos, como en la escena, ¿ya? Porque actualmente la escena actual más o menos ubica al sujeto mapuche como un hermano menor, ¿ya? Lo ubica como un hermano menor que es necesario integrarlo a la senda del desarrollo, ¿ya? Se le ubica como un sujeto pobre, ¿ya? La sociedad mapuche se le ubica como sujetos pobres porque no consumen, ¿ya? Entonces, también, digamos, desde las ciencias sociales se le ubica como uno de los pueblos más atrasados, ¿ya? de América, porque la sociedad mapuche no habría constituido Estado, ¿ya? Tal cual como en Mesoamérica el imperio maya azteca, tal cual como en los Andes centrales, ¿cierto?, el imperio inca. Pero curiosamente la sociedad mapuche fue el único pueblo de toda la América conquistada, digamos, por los españoles, fue el único pueblo que resistió a la corona española, ¿ya? Y además, ¿cierto?, fue el único, acá en territorio mapuche cayeron 2 gobernadores muertos, ¿cierto?, en manos de los mapuches, 2 gobernadores, o sea, cosa inédita en el resto del continente, ¿no? Explicar las causas, digamos, por qué es ingobernable, es allí cuando tenemos que empezar a hablar más adentro de lo que se ve en forma común, ¿ya? Y para esto, por ejemplo, para comprender por qué la sociedad mapuche no desarrolló Estado, a pesar de que la sociedad mapuche no desarrolló Estado, sí desarrolló un espacio donde realizaba la política. Una sociedad no estatal realizaba el ejercicio de la política en un espacio que desde tiempos inmemoriales la sociedad mapuche denominaba Collán, ¿ya? Y en la interacción con los españoles tuvieron que entrar, digamos, a este espacio del Collán. Los españoles comenzaron a llamarle parlamento. Ahora, ¿qué es lo que es el Collán? El Collán es el espacio donde llega el liderazgo mapuche. Es el espacio donde se toman las grandes decisiones que afectan al conjunto de la sociedad mapuche. Dentro de la sociedad mapuche, el poder no reside en una minoría. El poder en la sociedad mapuche reside en el conjunto, ¿ya? Y es el conjunto que determina, ahora que estamos en el tema de los, de los cabildos, el poder baja al pueblo, ¿ya? En la sociedad mapuche el poder siempre se mantiene en el conjunto. Puede delegar funciones, delega, por ejemplo, se va a una batalla, nombran a un toqui, pero cuando se vuelve de la batalla ya el toqui no es toqui, es uno más. Para la próxima batalla, el poder, el conjunto, va a designar al mismo toqui u a otro. Entonces, ¿por qué? Porque en la sociedad mapuche, la sociedad misma se encarga de cuidar y proteger el poder, ¿ya? No en las sociedades estatales, donde el poder es ejercido por una minoría, ¿cierto? Una minoría que tiene el poder, tiene el monopolio de las armas, el ejército, ¿ya? Entonces, la construcción actual de la sociedad de las sociedades indígenas, el neoliberalismo, lo que busca es homogeneizar lo indígena, ¿ya? Y lo circunscribe a espacios de rituales
cuidadores de las aguas, de los ríos, del medio ambiente, cuidadores de los bosques. El destino final del neoliberalismo para los pueblos indígenas es ese, ser cuidadores y guardianes de la naturaleza, porque han levantado el terror de que el cambio climático, ¿cierto?, de que se va a destruir el planeta, de que si las abejitas mueren, digamos, en 2 meses se acaba la vida en el planeta, ¿ya? Se cae un pedazo de hielo y nos ponemos a llorar porque se cae cuando hace 9000 años atrás los hielos existían desde La Serena, ¿ya? Ha venido la glaciación, la deglaciación, ha venido desde La Serena hacia acá, ¿ya? Bueno, se trata de llevar a los pueblos indígenas a estos espacios, pero particularmente la sociedad mapuche tiene otras necesidades, tiene otras inquietudes, funda su existencia en el honor, en la palabra, en la valentía, en la distinción, ¿ya?, en los protocolos, y es una sociedad que no acumula. Diferente a Occidente, que es una sociedad de acumulación, la sociedad mapuche no acumula, ¿ya? No le interesa la acumulación, independiente que haya un par de peñas que sean empresarios, ¿ya? En estos espacios donde se desarrollaban los eventos, digamos, para tomar las grandes decisiones que afectaban a la sociedad mapuche, los hombres que llegaban allí eran los representantes de cada linaje, de cada lobche, ¿ya? Por lo tanto, era un espacio donde estaban los hombres más distinguidos. Son ellos los que tomaban decisiones. A este espacio entraron los españoles. Y posteriormente, con la República, tuvo que entrar, ¿cierto?, la República Argentina al espacio de los parlamentos y la República de Chile, ¿ya? Y de ahí tenemos Tapigüe y otros más. Entonces, la sociedad mapuche celebró alrededor de 80 tratados con la corona de España. La mayor potencia de la época bajó a negociar con un pueblo indígena, y este fue el caso de los mapuches. Bajó a hacer tratados de nación a nación, ¿ya? Y fueron alrededor de 80. Posteriormente, ya con la República, la sociedad mapuche va a celebrar 40 tratados con la República de Argentina, ¿ya? 40 tratados con la República Argentina. Y posteriormente con Chile, en ese contexto, va a celebrar 22 tratados, ¿ya? Uno va a ser un parlamento general y los otros van a ser parlamentos locales, regionales, menores. Pero la sociedad mapuche también celebró en el año 43, parlamento con los holandeses, ¿ya? Celebraron 3 parlamentos con los holandeses, se celebraron 3 parlamentos con Aurelián Tua, rey de la Araucanía, ¿ya? Un parlamento en plena república, se celebró un parlamento con representantes de Inglaterra y el cónsul representante de Francia, ¿ya? Aquí, y este parlamento es interesante porque va a suceder en el año 1838. Ya la república había comenzado, ya se estaba reordenando un poco, el periodo de anarquía más o menos se había superado y se había llegado a 1833 y se había hecho la Constitución. Y en 1823 O'Higgins había pedido un emprestito. En 1823 O'Higgins había pedido un emprestito y era un emprestito por 1.000.000 de libras esterlinas, ¿ya? Entregaron 600, ¿ya? Y de ahí se adeudaba, digamos, el millón más los intereses, ¿ya? Entonces, de ese emprestito de 600.000 libras, 75.000 se sacaron para financiar el Parlamento de Tapigüe, ¿ya? Pero vamos a llegar, como 20 años después, 1838, y esa plata todavía no se pagaba. Entonces, Chile necesitaba que Inglaterra y Francia lo reconocieran como Estado independiente, ¿ya? Eso era lo que quería Chile con urgencia.
Y los ingleses y los franceses tenían una representación acá, pero no reconocían a Chile. Por esos tiempos llegaban más o menos 300 barcos al año acá a Chile. Y muchos de ellos se hundían frente a las costas de Arauco, ¿ya? Entonces, dentro de la Araucanía había muchos náufragos, ¿ya? En el territorio nacional habían tantos náufragos que hubo que censarlos. Se dictó una ley para censar a los náufragos que deambulaban por el territorio, ¿ya? A los ingleses les llegó la noticia de que acá a los náufragos se les tenía como esclavos, ¿ya? Pasó Darwin, se metió a recoger, a rescatar náufragos, pasó Fitzroy después, Basilio Hall, varios que pasaban, se internaban en la Araucanía para rescatar náufragos ingleses. De tal forma que en 1838 se va a hacer un parlamento en la Araucanía, ¿ya? Y a este parlamento llegó el representante francés y el representante inglés y van a pactar con los mapuches paralelo a la ceremonia, ¿ya? Y van a tratar el tema de los náufragos, ¿ya? Van a pedir a los mapuches de que por cada náufrago que llegue, ¿cierto?, se les ponga en concepción, etcétera, ¿ya?, que les ayude. De esta forma, lo que está sucediendo acá es el reconocimiento implícito de una sociedad diferente, de un pueblo diferente, ¿ya?, con su autonomía, digamos, con su soberanía diferente. Ahora, por este acto, la sociedad mapuche tiene el mérito de haber sido reconocido mucho antes que Inglaterra reconociera a Chile, ¿ya? 3 años después, en 1841, Inglaterra va a firmar un tratado con Chile, ¿ya?, que va a ser el primer paso para reconocerlo. Pero el tratado que le exige Inglaterra a Chile es un tratado contra la esclavitud. Ergo, los esclavos, digamos, náufragos, más o menos por eso. Va a ser en 1843 recién cuando Inglaterra va a reconocer a Chile. Pero por el acto de haber participado en el Parlamento, implícitamente, ¿cierto?, reconocen un soberano. Y ese soberano era la sociedad mapuche, ¿ya? Bueno, por lo tanto, digamos, todo este conjunto de continuo, digamos, que se van sucediendo, estos espacios de negociación que tenía la sociedad mapuche, eran una institución propia de los mapuches, ¿ya? La sociedad mapuche generó un espacio para hacer la política y tomar los acuerdos. Y ese espacio era el Collán, y ese espacio, digamos, es lo que después los españoles denominaron parlamentos, y es el espacio que puede ser la única solución para los gobiernos actuales, la única solución que tienen para solucionar los conflictos al sur de la Araucanía es reconocer los tratados, es reconocer los parlamentos y es volver a ese espacio de negociación. No tiene otra alternativa. La sociedad mapuche es ingobernable porque es una sociedad contra la dominación.